Hola, muy buenas noches a todos. Damos la bienvenida al segundo día de simposios virtuales dentro del segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología. En esta ocasión nos encontramos en la sala 3 del área de agrobiotecnología con la temática Bioinsumos, soluciones verdes para el futuro agrícola. Agradecemos a nuestros auspiciantes en la categoría Oro, Microbios y Labco, categoría Plata, SM Paraguay, Tecnomil, Biotech, Lobob Científica, Masquelier Medicina Integrativa, Labsol y Chaco Internacional, y en la categoría Bronce Parpop por depositar su confianza en la realización de este evento. Mi nombre es Andrés Quintana, en conjunto a Matías Policani vamos a actuar de moderadores de este simposio. Les hacemos recordar a los participantes que pueden dejar sus consultas en la caja de comentarios y que posteriormente, luego de las cuatro presentaciones, le estaremos dando el espacio a la ronda de preguntas y respuestas. Cada disertante dispone de 20 minutos para su disertación. En primer lugar, damos la bienvenida a la doctora Lorena Castrillo, quien es licenciada en genética de la Facultad de Ciencias Exactas y Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. También es doctora en Ciencias Aplicadas, subdisciplina Biotecnología, por la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Ella también es investigadora adjunta CONICET del Instituto de Biotecnología Misiones en Argentina. Así que, Lorena Castrillo, te damos el espacio para que puedas compartirnos tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy a dar lugar a proyectar mi presentación. Un segundito nomás. Bien. Ante todo, para mí es un honor poder compartir con ustedes un poquito de la línea de investigación en la que estamos llevando a cabo. La línea en la que trabajo se titula Microorganismos multifuncionales para el desarrollo de bioinsumos para el agro. Este tema se largó en primera instancia debido a que a medida que fue pasando el tiempo fue aumentando el número poblacional y al aumentar el número poblacional hubo un aumento, entre muchas cosas, de aumento en la demanda de alimentos. Ese aumento en esa demanda requirió cambios de la agricultura tradicional a una agricultura más intensiva. En esos casos empezaron a reemplazarse ecosistemas naturales por ecosistemas agrícolas y comenzaron a observarse los denominados monocultivos, en donde se cortaba o se frenaba todo el ecosistema natural que podía haber en un ambiente y se buscaba que que en esa región haya principalmente la producción de un cultivo en particular para poder dar lugar a la demanda de alimentos requerida por la gran población mundial. Esto trae aparejado la aparición de diferentes tipos de afecciones. Por un lado, se empezaron a observar cultivos que eran mayormente atacados por hongos fitopatógenos, es decir, que son patógenos de plantas, como los que vemos en las imágenes, que podían atacar ya sea la raíz, el tallo o las hojas o los frutos de esos cultivos, o por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, en donde el proceso que estamos viendo o el ataque que estamos viendo es el denominado dumping off, en donde actúan de manera transversal entre la interfaz raíz-talluelo, y también había cultivos que eran atacados por insectos plagas. Siempre consideramos que un insecto plaga es considerado plaga, al igual que el hongo fitopatógeno, que podría ser considerado patógeno, debido a que cuando nosotros cambiamos ese ecosistema natural y lo modificamos, ese cambio genera en estos tipos de microorganismos un gran reservorio de alimentos para ellos con baja competencia. Entonces, empiezan a crecer desmedidamente y se terminan convirtiendo en plagas. Cuando hablamos de insectos plagas, en nuestra región o en toda la parte del trópico, por ejemplo, las hormigas cortadoras de hojas son una de las principales plagas de los cultivos forestales y agronómicos. Como también puede haber otras plagas, como el bicho taladro y otros que hay, por ejemplo, en diferentes tipos de cultivos. Estos diferentes tipos de afecciones por microorganismos, fue llevando a
buscar soluciones para poder dar respuesta a esa demanda de alimentos requerida para mantener el nivel de población mundial. Y es por eso que se comenzaron a utilizar muchas cantidades de agroquímicos, con los cuales se aumentaba una producción agrícola y forestal, que era lo que se buscaba, pero a su vez esta aplicación afectaba también al ambiente. Y esta afección al ambiente, debido a la aplicación de los agroquímicos, por un lado, disminuía la biodiversidad porque disminuía la carga microbiana o de organismos vivos en los ambientes en donde se aplicaba, y a su vez aumentaba el riesgo para la salud humana, sobre todo de el personal que aplicaba los agroquímicos y de las poblaciones linderas a los campos en donde se aplican. Es por eso que con el tiempo empezaron a existir restricciones legales que llevaban a restringir este uso de agroquímicos. Es por eso que en la actualidad salen diferentes tipos de proyectos, como los proyectos de desarrollo tecnológico y social, que buscan responder o dar respuestas a diferentes objetivos de desarrollo sostenibles. Dentro de estos tipos de proyectos, una de las alternativas a la aplicación de productos químicos es el realizar el manejo integrado de plagas. Este manejo integrado de plagas lo que busca es utilizar métodos culturales, biológicos, químicos, pero en menor medida, que puedan articular entre ellos para dar respuesta, a obtener un mayor rendimiento de un cultivo, pero sin generar tanto daño a la salud humana, tanto disminuir la biodiversidad y demás. En base a esto, nuestro grupo de trabajo tiene diferentes líneas de investigación, como las que estamos viendo en pantallas, que sirven como diferentes métodos dentro del área de control biológico o biofertilizantes. Y en ellos podemos dar respuesta a los diferentes objetivos de desarrollo sostenibles que están dentro de estos proyectos de desarrollo social, como por ejemplo generar o dar respuesta a una producción y consumo responsable, porque se estarían aplicando un método de control biológico y no sería tan nocivo ya para el alimento ni para quienes lo consumen. Se buscarían ciudades y comunidades más sostenibles en el tiempo, porque se estaría dejando el ecosistema en donde se aplican los cultivos de igual manera como se encuentra. Estaríamos dando lugar a un trabajo decente, porque aquel personal que estaría aplicando este tipo de metodología no se vería afectada. El clima y la salud del ecosistema tampoco se verían afectados, y obviamente daríamos lugar a una industria o a innovación en infraestructura, debido a que este método o esta aplicación llevaría a la generación de bioinsumos que podrían ser aplicados a campo y los cuales podrían competir después en un mercado para poder aplicarse y disminuir en gran medida la aplicación de agroquímicos. Pero ¿qué hay que considerar? Cuando nosotros decimos, bueno, podemos aplicar agentes biocontroladores o bioestimulantes para formar o tener en base a un proyecto de desarrollo social y tecnológico, lo más importante es considerar 3 puntos principales. Estos 3 puntos, por un lado, es al cultivo agrícola o forestal, al que uno le va a aplicar, es decir, sí o sí necesito conocer en primera instancia cuál es el cultivo donde quiero aplicar. Por otro lado, tengo que considerar y conocer a ese organismo plaga al que quiero controlar, ya sea insecto o ya sea un hongo fitopatógeno. Y por supuesto, al agente multifuncional con el que quiero tratar de controlar a ese organismo plaga en ese cultivo particular. Estos 3 puntos son muy importantes de conocer antes de comenzar a aplicar cualquier metodología, debido a que yo necesito saber qué parte de ese cultivo es principalmente afectado por ese organismo, ya sea si es en raíz, si es en el tallo, si es en la hoja, si es en el en vez de la hoja, para poder después realmente aplicar ese agente multifuncional y que sea efectivo esa aplicación. Porque muchas veces sucede que no es efectivo la aplicación, y no es por el agente, sino es por la forma en que uno lo aplicó, que fue el error humano en la aplicación. En nuestro grupo nosotros tenemos un objetivo, que es validar mediante tecnologías ómicas, que sería la aplicación de genómica, transcriptómica, secretómica,
y microbiológicas la capacidad biocontroladora y bioestimulante de aislamientos microbianos con potencial biotecnológico nativo. ¿Por qué buscamos esto y por qué decimos que son aislamientos nativos? Porque ya sabemos que serían de la región en donde estamos nosotros, porque ya sabemos que estos pueden resistir a estas condiciones de acidez del suelo y a la variación elevada de temperaturas que hay en nuestros ambientes. Si nosotros traeríamos un microorganismo que es de otro país, sería muy probable que ese le cueste un poquito más adaptarse a estas regiones, entonces si ya está adaptada a esta región, es muy probable que pueda subsistir bien a los cambios en esta región y, aún, y llevarlo a regiones en donde no haya tanta fluctuación de temperatura y también se podría adaptar. ¿Por qué? Porque buscamos generar bioinsumos de nueva generación. Entonces, ¿qué hemos hecho a nivel de laboratorio, en condiciones controladas, en base a estos diferentes microorganismos que nosotros tenemos? Generalmente trabajamos con hongos del orden hipocreales, y también bacterias que tienen la capacidad que son PGPR, es decir, bacterias que son promotoras de crecimiento vegetal. Es decir, que se le ha determinado in vitro la capacidad de utilizar el nitrógeno atmosférico, de producción de sideróforos y demás. Entonces, cuando hablamos de qué condiciones de laboratorio se fueron realizando, por un lado se realizaron pruebas de cultivo dual de microorganismos, ensayos de microcultivo, búsqueda de genes implicados en procesos de biocontrol y bioestimulación, búsqueda de motivos reguladores implicados en estos procesos. Y en todos estos caminos, lo que fuimos haciendo es tratar de enfrentar a un microorganismo multifuncional contra un microorganismo que es considerado plaga y ver ese efecto en las condiciones controladas. Es decir, en esas condiciones el efecto tiene que ser aún más efectivo, porque en campo obviamente vamos a tener radiación UV y un montón de condiciones que no las estamos controlando dentro del laboratorio. En estos ensayos, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es que además en estas técnicas, en los ensayos de microcultivo o de cultivo dual, también determinábamos la capacidad de secretar metabolitos volátiles y difusibles de estos microorganismos, siempre pensando en que si tenemos ese efecto borde, es decir, si yo aplico a una cierta cantidad de cultivos, si ese efecto que está generando en esa cierta cantidad de cultivos se puede correr hacia los costados o no, y entonces por eso determinamos eso, y el hecho de buscar los genes y los motivos reguladores utilizando las tecnologías ómicas ayuda mucho, porque entonces si yo necesito optimizar la secreción de algún metabolito en particular, sabiendo que el microorganismo tiene el gen que va a codificar para la expresión de esa proteína, puedo generar la optimización para que la secrete. A su vez, bajo condiciones controladas de laboratorio, ya como para pensar a poder ir a aplicarlo a campo, utilizamos diferentes tipos de fermentación. Por un lado, utilizamos la fermentación en sustrato líquido, que no es más que repicar desde una placa de Petri a un medio de cultivo líquido para que crezca en abundancia en micelio, por ejemplo, de los hongos, y también en fermentación en sustrato sólido, que como sustrato nosotros utilizamos arroz partido porque es económico, o hay veces usamos residuos como cascarilla de arroz o bagazo de caña de azúcar, en donde los hacemos crecer en sustrato sólido. Y a su vez también lo que hacemos en laboratorio es, en esta zona se utiliza mucho el biochar, que sería el carbón vegetal por ejemplo, de los cultivos de yerba mate. Cuando se hace la tarefa, quedan ramitas que tienen un diámetro superior a lo que podría estar clasificado para realizar el envasado de la yerba en el paquete. Entonces esas ramas se separan y se quema y se pone como enmienda. Nosotros traemos esa enmienda de las cooperativas, por ejemplo, y lo activamos con los hongos o las bacterias que tenemos para después volverlo a aplicar como enmienda. Y en esta foto de acá abajo, lo que se puede ver es todo este arroz que está separado en base a cada microorganismo, mezclado para poder aplicarlo en condiciones a campo. Cuando vamos a campo, lo que hacemos es aplicar estos sustratos líquidos y sólidos amplificados por fermentación. En campo nosotros estamos trabajando principalmente en una cooperativa, que es la cooperativa Yapeyú, acá en la parte de Misiones, que es cerca de Oberá, que es en Guaraní, y ahí nos encontramos con don Mancini, que es el presidente de la cooperativa, don Julio y don Carlos, que realmente siempre nos colaboran un montón y nos ayudan en llevar a cabo el proceso, y
Guillermo Reutemann, que es el que también nos ayuda en el tema del proyecto. Allí nosotros lo que hacemos es, ellos principalmente tienen cultivos de yerba orgánica, entonces vamos con estos sustratos sólidos y líquidos y aplicamos en campo. Por un lado, aplicamos en mochilas de 16 litros todas las fermentaciones líquidas que teníamos en botellas, ponemos dentro de botellas, diluimos con agua corriente del lugar y empezamos a rociar en la interfaz entre la raíz y el hielo de cada plantín. Y a su vez mezclamos el arroz de cada una de las plantas y el biochar activado y aplicamos también en la parte de la interfaz entre la raíz y el talluelo, siempre en plantas que van a sufrir tarefa año a año. Esto que estamos viendo acá es la aplicación por planta que le vamos haciendo. Esto, por ejemplo, nosotros lo aplicamos una vez al mes, es decir, el sustrato sólido, porque es lo que nos alcanza en producción, lo aplicamos cada 2 meses y la aplicación líquida, que es con mochila, si la multiplicamos y la aplicamos mes a mes. A su vez, estos mismos ensayos o ensayos relacionados también ya vamos abriendo el abanico y ahora seguramente un poquito más adelante Claudia va a comentar, nosotros también vamos a empezar a evaluar si este tipo de hongos multifuncionales también pueden solventar y responder problemas, por ejemplo, del lado de Paraguay, que tenemos un clima y unas condiciones edafoclimáticas bastante similares. Para finalizar, quiero agradecer, obviamente, a la invitación de todo el comité organizador del Congreso Paraguayo de Biotecnología y sobre todo a todos los integrantes de nuestro grupo de investigación, que en este momento me tocó hablar a mí, pero soy parte de un gran equipo, y tanto a CONICET, a la Agencia Misionera de Innovación y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, que son los que nos dan financiamiento en los proyectos para poder llevar a cabo este tipo de investigación. Y para finalizar, les muestro algunas fotitos de nuestro gran equipo que hacemos, por ejemplo, que estamos presentes en la mayoría de las cosas. Esta foto de aquí es una foto de la cooperativa y también hacemos kermés o semanas de la ciencia para llevar las líneas de investigación a la sociedad y obviamente nos juntamos y festejamos y esto es de la Fundación Alberto Roth, así que siempre estamos unidos para avanzar. Sin más, voy a estar hasta el final para que si llegan a tener alguna consulta, con gusto se las responderé. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Lorena. Sí, tengo anotado un par de consultas que me han realizado para ti, así que posterior a la última presentación, entonces te estaremos haciendo llegar. Muchas Perfecto. gracias. A continuación, daremos espacio y uso de la palabra al Rodrigo Diana, quien es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República Baudelaire, Uruguay, es estudiante de maestría en biotecnología del INIA en Uruguay y es director de I+D de Quima Soluciones Biológicas. Así que, Rodrigo, te damos el espacio para que puedas compartir con nosotros tu presentación. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias por la presentación, Andrés. ¿Se me escucha bien? ¿Si me pueden confirmar? Se te escucha perfecto. Buenísimo. Muy bien, entonces vamos a... Ahí. Muy bien, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias primero que nada por la oportunidad de presentar. Bueno, van a ver que mis diapositivas no son tan lindas como las anteriores, no tienen tantas fotos. Eh, y esta va a ser una charla no tanto de información, sino más bien de opinión y desde mi perspectiva de, de los bioinsumos y de las oportunidades y los desafíos en la implementación de estas soluciones biológicas en la agricultura. Este, Así que lo primero que vamos a hacer va a ser brindarles una definición de lo que considero, y es una definición personal, como bioinsumo. Este, y es un bioinsumo
agropecuario es un producto cuyo principio activo es o proviene de un organismo vivo. Cuando decimos es, nos referimos principalmente eh, a aquellos bioinsumos en los cuales el organismo vivo es el principio activo. Puede ser, en el caso, por ejemplo, de un microorganismo, puede ser esporas, pueden ser blastosporas o otro tipo de propágulo. Y cuando decimos proviene de, lo que le quiero transmitir es que, bueno, también se consideran bioinsumos a, por ejemplo, las biomoléculas que pueden producir determinados microorganismos y que tienen una utilidad en la agricultura. Es un producto con composición específica y probada, y eso lo subrayo un poco para separar lo que yo entiendo como bioinsumo de lo que se puede ver como un biopreparado, como aquella preparación artesanal en la que, bueno, se consiguen también resultados, pero no es en lo que hacemos el foco. Por lo menos desde mi lugar. Este, por eso digo una composición específica, por lo general los bioinsumos tienen una composición conocida, se conoce cuál es el microorganismo, o en el caso, por ejemplo, de los invertebrados que se utilizan también como biocontroladores, los insectos, se conoce la especie, se sabe sus mecanismos de acción, es específico, hay caracterización, por ejemplo, molecular, caracterización también fisiológica, morfológica. Y bueno, y por lo general, una vez que un bioinsumo se transforma en un producto, ya pasó por determinadas pruebas que después vamos a hablar un poco, este, y por eso digo que es probada. Y tiene la capacidad de proporcionar bienes, como mejorar el crecimiento de las plantas o el control de plagas, por ejemplo, y enfermedades, como pueden ser enfermedades fúngicas. Y también los bioinsumos tienen la capacidad de brindar servicios, como la remediación de suelo o la degradación de residuos orgánicos, como puede ser, por ejemplo, la remediación de suelos, por ejemplo, modificando la composición fisioquímica del suelo, de algún suelo que esté ya maltratado, llamémosle, eh, por la agricultura convencional. Eh, y así que bueno, este es un pequeñísimo esquema, un escueto, es mucho más profundo, hay mucho más categorías y esto no es estático, es decir, hay microorganismos que pueden brindar bienes, pueden brindar servicios, las dos, pueden promover el crecimiento vegetal, este, y también efectuar un control biológico, como puede ser, por ejemplo, el caso de tricoderma, y inclusive también microorganismos que también pueden restaurar los suelos. Hablo bastante de microorganismos porque es a lo que yo me dedico, pero entiendan que eh, los bioinsumos no se restringen solo a microorganismos, también pueden ser inclusive extractos de plantas, y hay mucha variedad, pero yo me concentro más en los microorganismos porque es con lo que yo trabajo. Y bueno, pueden ser, dentro de la promoción vegetal, pueden ser biofertilizantes, bioestimulantes, eh, pueden ser fijadores de nitrógeno, solubilizadores de nutrientes, solubilizadores de fósforo, pueden ser microorganismos o extractos que aumenten la biodisponibilidad de los nutrientes, pueden ser también bioinsecticidas, como son por ejemplo, los hongos entomopatógenos, como puede ser Beauveria baciana, que es el que yo trabajo, o otro muy conocido también es Metarrhizum. Pueden ser bacterias como Bacillus thuringiensis, que debe ser una de las más antiguas, de las que se usa hace más tiempo en la agricultura, ya como a gran escala, ¿no? Porque los bioinsumos, de alguna manera, utilizar las propiedades de la naturaleza en beneficio del ser humano es algo que existe hace muchísimos años y que de alguna forma se está como en un proceso, como en otros ámbitos, de volver a esas prácticas, ¿no? Un poco más ancestrales, pero ya con un enfoque mucho más tecnológico y biotecnológico. Este, entonces, bueno, también pueden ser biofungicidas, como pueden ser los hongos, como por ejemplo en muchos casos el caso de tricoderma. Eh, Metarrhizium también puede ser insecticida y también puede ser endófito, puede promover el crecimiento de las plantas, también puede ser un controlador de otros hongos. Entonces, esto es dinámico, si bien esto es un esquema que está ahí plantado, todo lleno de cuadraditos, esto está en constante movimiento para todos lados. Y bueno, pero el lado de la restauración de suelo, por lo general encontramos a los bioremediadores y hay más todavía.
pero de alguna forma contribuyen a descontaminar el suelo. Pero lo que me parecía interesante, por eso les traigo como este diagrama de Venn, es que en realidad, y estas son algunas de las funciones de cada uno, pueden tener funciones específicas, tanto un bioestimulante, un biofertilizante o un bioplaguicida, pero todos convergen en que al final se promueve una mejora en la salud del suelo y una promoción del crecimiento vegetal. Y lo que me faltó es también un menor impacto, ¿verdad?, en el medio ambiente. Y este diagrama se es en base a un artículo de la FAO que se titula Bioinsumos, oportunidades de inversión en la América Latina, y está muy bueno, y lo recomiendo, y de alguna forma lo que se muestra es qué cantidad de evidencia encontraron en su revisión, evidencia científica de cada una de las funciones que se le asigna a cada una de las categorías. Este, y bueno, ¿cuáles son de alguna manera las oportunidades que se abren desde que se ha generado este interés, llamémosle masivo, en los bioinsumos, en las herramientas que generen un menor impacto ambiental? Eh, qué oportunidades nos brinda. Y son muchísimas y muy amplias. Pero para esta ocasión yo intenté reducirlo en tres grandes grupos que ven la oportunidad de avanzar en esto de los bioinsumos. Entonces, bueno, se abren oportunidades para los investigadores, ofrecen un campo fértil para la ciencia aplicada y fomentan la innovación científica en biotecnología. En mi país, por ejemplo, en Uruguay, es siempre de alguna manera una incógnita cuando uno estudia para ser biólogo. Siempre sale la pregunta de, bueno, ¿de qué vas a trabajar? ¿Cómo vas a entrar en la industria? Esto es una oportunidad para los investigadores para, de alguna manera, tener un ingreso a la industria, tener una importancia desde ese punto y fomentar también la innovación. Y me parece algo muy positivo, entre otro montón de oportunidades que se generan también para los investigadores que están muy buenas. Para las empresas locales, hay todo una idea de que, bueno, de que en el caso de los microorganismos nativos, de alguna manera corren con ventaja en cuanto a introducir microorganismos que vienen de otro lugar. No solo ventajas en cuanto al impacto ecológico que pueda tener introducir microorganismos de otros ambientes, sino también porque de alguna manera los microorganismos nativos están más adaptados a las condiciones nativas del lugar. Y de alguna forma dinamizan la economía local, fomentan nuevos negocios y reducen la dependencia de productos importados. Eso como oportunidades para las empresas locales, como es el caso en la que yo participo en Uruguay, que bien dijo Andrés, que se llama Quima, Soluciones Biológicas, y somos también una empresa local y que estamos intentando aprovechar esta oportunidad. Y también hay oportunidades para los productores, ¿no? Permiten a los productores reducir el uso de agroquímicos y mejorar la salud del suelo, y abren acceso a mercados que valoran productos más sostenibles y libres de agroquímicos. Sobre todo cuando de alguna manera se intenta exportar a países que tienen altos estándares de calidad y valoran productos que estén libres de agroquímicos, y eso abre también una oportunidad para los productores que de alguna manera son como especie de empresas también. El enfoque que le quise dar de alguna manera es que este tipo de oportunidades lo que fomentan es que se forme un ecosistema de innovación, en el cual tanto los investigadores, las empresas y los productores trabajen juntos con el objetivo de generar una mayor sostenibilidad y con el objetivo también de llegar a mejorar la eficiencia de los productos en base de los bioinsumos. Porque hay que tener en cuenta de que además de que tienen un menor impacto ambiental, y además de que son más amigables para los mismos que aplican este tipo de productos, también son eficientes. También se puede llegar desde la investigación y el desarrollo a generar bioinsumos que realmente funcionen, que realmente le solucionen, y por eso soluciones biológicas, le solucionen el problema que de alguna manera el productor esté abarcando. Ahora bien, siempre, como decían anteriormente, debe ser dentro de un manejo integrado y debe ser, de alguna forma, tenemos que encontrar la vuelta
de incluir a los bioinsumos en los manejos tradicionales. Es decir, no estoy muy de acuerdo con eso de no apliques más fungicida, no apliques más eh, insecticida. Bueno, no, reduzcámoslo, intentémoslo que sea en un momento específico para controlar tal plaga que se te fue de control. Reduzcámoslo y integremos a los bioinsumos en los manejos tradicionales y vamos a dar la mejora. Y bueno, ¿cómo es el desarrollo de un bioinsumo? Bueno, tiene muchas partes. Acá esto es un resumen, pero lo que quiero de alguna forma transmitir, y está bueno que le quede el slide por si después lo quieren ver, lo que quiero transmitir es que desde la investigación, el aislamiento, las pruebas en laboratorio, la selección del microorganismo que se pretenda utilizar, la formulación, tiene que estar enfocado en las necesidades de los productores. De alguna forma, hay que generar una interacción con los productores y hay que generar productos que estén acoplados con sus manejos. De alguna manera, por ejemplo, en la formulación y el envasado. Una vez que ya hicimos la investigación, determinamos, bueno, qué microorganismo vamos a utilizar, lo aislamos o recibimos una transferencia de alguna institución. Hicimos las pruebas de laboratorio, seleccionamos la mejor cepa, hicimos el escalado, pasamos a la formulación y al envasado. Bien, formulemos de alguna manera que al productor le sea fácil. Y con un ejemplo, en nuestro país existen, por ejemplo, un producto que es a base de tricoderma, muy conocido, eh, pero ¿qué problema tiene? Lleva un proceso de colado. Entonces, es un sólido que no se disuelve del todo bien en agua y lleva un proceso de colado. Y eso al productor, de alguna manera, le complica su manejo. Le genera pérdida de tiempo, le genera pérdida de dinero y de alguna manera pierde el interés de utilizarlo porque no se adapta a sus necesidades como productor. Entonces, formulemos desde la investigación y el desarrollo, escuchando a los productores, y el envasado es muy importante pensando en la viabilidad del producto. Y ahora vamos a ver un poco más la importancia de eso. Y también la investigación, el aislamiento, todo hagámoslo en base a los productores. Eso sí, tengamos también en cuenta que una vez que se llega al producto final, no se terminó ahí. Tiene que venir la etapa de difusión y capacitación hacia distribuidores, hacia asesores y hacia productores. Y bueno, las principales limitantes de la adopción de los bioinsumos, desde la perspectiva de los usuarios, bueno, no cuentan con suficiente información. La calidad, tienen la perspectiva de que la calidad de los bioinsumos ofrecidos en el mercado no es constante, o no cuentan con infraestructura necesaria para conservarlos. Y entonces, desde la investigación y el desarrollo, tengamos en cuenta esta perspectiva de los usuarios de los bioinsumos e intentemos dirigir nuestras técnicas hacia atender esos problemas. Por ejemplo, con las pruebas de campo para demostrarle la eficacia, por ejemplo, con la difusión y la capacitación, para demostrarle que de alguna manera enseñarle cómo se usan, enseñarle las características. Ahora no estamos hablando de moléculas químicas, estamos hablando de esporas, estamos hablando de unidades formadoras de colonia, estamos hablando de otros conceptos que el productor a veces no los tiene, no los conoce. Y entonces es muy importante. También en las pruebas de campo es muy importante definir la dosis y la frecuencia, eh, porque tiene que ser eficiente, pero también se tiene que adaptar al bolsillo del productor. Eh, entonces, esto es muy importante desde la investigación y el desarrollo, nunca perder la perspectiva de los usuarios. Y también en la formulación, un producto que de repente no sea muy durable en el tiempo o que lo tenga que necesitar de condiciones muy específicas para su conservación, puede ser peligroso para después integrarlo en los sistemas tradicionales, en los sistemas en el que el productor se maneja. Eh, y bueno, terminando a modo de conclusión, quería que se queden con la idea de que un bioinsumo, por lo menos desde mi perspectiva y por lo menos del trabajo que le estamos dando desde Kima y desde línea, es diferente de un biopreparado. No significa que uno sea mejor y el otro peor, sino que son diferentes. Qué bueno que se queden con la idea de que se están abriendo nuevas y diversas oportunidades, tanto para los investigadores como las empresas locales y los productores. Bueno, que desde la investigación y el desarrollo
de alguna manera se puede achicar la brecha que hay en el laboratorio hacia el campo. Tengamos en cuenta que muchas veces en el laboratorio eh, anda todo perfecto, es una cepa genial, tiene alta mortalidad si fuera, por ejemplo, un insecticida, un bioinsecticida. Pero bueno, tengamos en cuenta que eso es en una placa, en condiciones controladas. Entonces, eh, esa brecha que hay desde pasar del laboratorio al campo, en las condiciones del campo no son las del laboratorio. Entonces, también desde la selección podemos ir buscando de repente cepas que podemos hacer pruebas en laboratorio, pero podemos intentar, además de la mortalidad, también podemos ver, bueno, la termotolerancia de esa cepa, bueno, la resistencia a UV, cómo podemos ayudar desde la formulación para que esa espora, esa blastospora, resista más a la radiación por UV o que resista a los cambios de temperatura, o algo más simple todavía, que se adhiera al insecto al que se tiene que adherir, ¿verdad? Entonces podemos de repente agregar algún componente que genere adherencia en el formulado. Eh, entonces el formulado es muy importante y la investigación y el desarrollo se pueden hacer en base a este objetivo de, bueno, disminuir esa brecha y que cuando se llegue al campo se llegue con algo más probado en ese otro tipo de características más aplicadas. Y como conclusión también, que se requiere difusión y capacitación tanto de los asesores como de los usuarios y de los distribuidores. Esto es un poco lo que les decía hoy. A veces se cree que se llega de alguna forma al producto final y bueno, y se terminó ahí. No, en realidad ahí como que de alguna manera recién empieza. Hay que capacitar, hay que decirle a los productores, hay que capacitar a los distribuidores, hay que enseñarles que no es como un químico, que esto es un organismo vivo, que hay que de alguna forma, para preservarlo, tener determinados cuidados que no se tienen con los químicos por lo general. Bueno, hay que de alguna forma adaptarse a que el tiempo de vencimiento, la viabilidad, no va a ser igual a la de un químico, o sea, o por lo menos muy difícil que un microorganismo mantenga su capacidad, eh, por ejemplo, biocontroladora, en 10 años en un envase. Es difícil, quizás se pueda, quizás cuando hacemos con la biotecnología se puede hacer. Eh, Hoy en día lo que nos corresponde es enseñarle que son manejos diferentes. Este, y por último, como gran, de alguna forma, conclusión que quería transmitir desde mi punto de vista, es que en algunos casos a los bioinsumos como que se les pide mucho, ¿verdad? Bueno, se les pide que no contaminen, se les pide que controlen, se les pide que duren mucho tiempo, eh, y las expectativas a veces son altísimas. Y entonces, de alguna manera, tenemos que empezar a capacitar y empezar a también a nosotros hacernos la idea de que hay un camino por recorrer, que obviamente que los productos cada vez van a ser más sofisticados y cada vez van a durar más y van a ser más eficientes, pero que ese camino hay que transcurrirlo y de alguna manera lo estamos transcurriendo. Entonces, mientras tanto, durante el camino, tenemos que siempre aclarar de que los bioinsumos no son soluciones mágicas, ¿verdad? Y que siempre tienen que estar dentro de un manejo integrado, eh, y ese es de alguna manera el mensaje final. Eh, Así que bueno, muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas y para lo que necesiten. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Hemos anotado un par de preguntas que finalmente después te haremos haciendo llegar al finalizar la presentación de la última disertante. Buenísimo, Andrés, muchas gracias. Dale, dale. Ahora vamos a dar lugar a la tercera disertante del día de hoy. Vamos a darle espacio entonces a la doctora Claudia Elena González.
Ella es licenciada en genética, especialista en docencia universitaria, magíster en tecnología de los alimentos de la UNAM Argentina. También es doctora en educación superior por la UNI. Así que, doctora, le damos uso de este espacio para poder compartirnos su presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrés. Voy a compartir si me dicen si se ve bien. Sí, se ve perfecto, Claudia. Bueno, eh, Estás en el creo final. bueno, ahí, ¿no? ¿Estamos? Ahí, perfecto. Bueno, este proyecto es un avance, en realidad, de un proyecto que lo venimos trabajando ya hace 2 años con el área yerbatera y surge como una necesidad de una empresa yerbatera de la región sur del departamento de Itapúa, con la que ya hemos desarrollado otros tipos de proyectos también, que, bueno, tenían un problema real de ataques de plagas. Aparentemente, bueno, ellos no sabían exactamente cuál era el problema. Entonces, decidimos desarrollar un proyecto junto a la doctora Castrillo de Inviomis de Argentina y todo su equipo, ya que ellos venían trabajando con los métodos de biocontrol sobre hongos, y entonces lo que decidimos es desarrollar este proyecto que se llama justamente Métodos de Biocontrol de los Hongos Fitopatógenos en cultivos orgánicos de yerba mate de la región sur del departamento de Itapúa. Los cultivos orgánicos, como ustedes saben, sobre todo aquellos que pretenden ser certificados, no pueden utilizar ningún tipo de agroquímicos, por lo tanto, esta es una buena posibilidad eh, este, que se tiene actualmente, ¿no? Con todos las recomendaciones que ya lo explicó muy bien Rodrigo. Como objetivos nos propusimos 4, era realizar un relevamiento de hongos fitopatógenos que afectan los cultivos, identificar el nivel de género de los hongos fitopatógenos y realizar pruebas in vitro. En realidad nosotros no tenemos, digamos, dentro de este lapso que de 10 meses a 12 meses que estamos investigando, todavía salir al campo. Eso es, digamos, una meta que tenemos para el futuro, muy importante también, pero queremos llegar a ensayar in vitro y también evaluar los métodos y la eficiencia de la aplicación in vitro de esos bioinsumos. Nos, eh, nos dieron acá estamos viendo, esta es una de las empresas yerbateras de la zona de Bellavista, y bueno, es un cultivo de yerba que crece bajo árboles con un cambio drástico, ¿no es cierto?, a las condiciones de crecimiento de la yerba mate, porque bueno, acá hay mucha humedad, acá ustedes pueden ver, crecen bajo árboles nativos, son 3 hectáreas, de las cuales nosotros empezamos a trabajar en 2 de ellas que no se iban a cosechar, porque durante todo este proyecto nosotros necesitamos hacer un seguimiento de las plantas. Hicimos entonces acá un área de muestreo, donde estuvimos trabajando con 20 puntos de muestreo, y en esta primer parte que fue hacer el relevamiento de los hongos, estuvimos trabajando con ingenieros agrónomos, que se ve acá en una de las imágenes, que tienen experiencia también en la problemática. Nosotros nos encontramos con varios problemas, muchos de los cuales ya sabemos que son hongos, otros que son problemas de insectos y que atacan a la raíz. Entonces tuvimos que definir cuál era el mayor problema que tenían estos cultivos. Acá nosotros nos encontramos
Acá les estoy mostrando algunas fotitos, por ejemplo, del mal de la tela, la mancha negra, la mancha gris, el hollín. Entonces nosotros nos enfocamos por ahora en este trabajo en aislar el hongo que produce la mancha negra para después poder tratar con los bioinsumos. Pero hasta la fecha nosotros hemos encontrado en estos cultivos la mancha negra, la mancha gris, el mal de la tela, antracnosis y el hollín de la yerba mate. Acá estamos viendo el primer trabajo que hicimos fue de incidencia y severidad. Ya vamos realizando 4 lecturas. La incidencia casi es en esta parcela de un 95% de los árboles que estuvimos observando están afectados por uno de los problemas, pero el mayor problema es en este momento el de la mancha negra. Y la severidad también fue en aumento. Estos trabajos los hemos comenzado en el mes de febrero y a la fecha fue en aumento en una escala de 0 al 3 que estamos evaluando. Bueno, marcamos todos los arbolitos en cada punto de muestreo que están marcadas con, yo no sé si ustedes ven mi cursor, en los puntos de muestreo hay una cintita naranja que es el centro de, de 4 árboles más que muestreamos, ¿sí? De cada planta, entonces, de un punto de muestreo, evaluamos 4 plantas más que están una adelante, otra atrás, uno al costado derecho y otro al costado izquierdo. De esa manera tenemos que multiplicar todos los 17 puntos de muestreo otra vez por 4 y una cantidad importante de muestreos que desarrollamos. Bueno, realizamos la toma de las muestras, de las hojas que están infectadas. Nosotros podríamos haber trabajado con hongos que atacaban las raíces, que atacaban la parte de los tallos, pero decidimos trabajar con aquellos grupos de hongos que atacan la hoja para iniciar esta investigación. Una vez que tomamos las muestras, bueno, que se hace todo en condiciones estériles, se lleva al laboratorio. Este es el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa y seguimos el protocolo sugerido por Agrios en el 2005, donde vemos las necrosis, cortamos la zona de la mancha negra y de la mancha gris también, dejamos un pequeño halo de material verde, ¿sí? Como se indica en el protocolo, hacemos la desinfección, estuvimos probando con alcohol al 70% y después lo enjuagamos 3 veces con agua destilada y después probamos también con hipoclorito, porque el problema es que hay una contaminación muy importante por la misma calidad de las hojas de los yerbales, sobre todo cuando hay mucha seca y se complica un poquito más. Después hacemos cámaras húmedas y después esos pequeños pedacitos entonces de hoja los llevamos a agar agua al 2% con cloranfenicol justamente para evitar el desarrollo de las bacterias. Los incubamos en la estufa a 28 grados hasta obtener el micelio y después el micelio sí lo repicamos nuevamente en otra plaquita de agar agua y después ya lo repicamos nuevamente en medio PDA. Aproximadamente a los 7 días, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, comienzan a desarrollar el micelio y después lo que hicimos, entonces, tanto en las observaciones macroscópicas y microscópicas, obtenerlos monospóricos, ¿sí? Para poder hacer el estudio. Bueno, esto es simplemente una foto de la microscopía óptica donde llegamos a observar estos desarrollos que no son, digamos, suficientes para
hacer la parte sistemática de los hongos, que es muy compleja. Por lo tanto, esos monospóricos ahora van a tener un análisis molecular, que todavía nosotros no tenemos los resultados, pero bueno, estamos esperando juntar una cantidad de muestras para realizar los envíos y obtener resultados de biología molecular. Después también, antes de los ensayos, hacemos el cepario, ¿sí? para guardar muestras de resguardo, y tenemos un cepario resguardado en la Universidad Nacional de Itapúa y también en Inbiomis y en el CEMIT. El CEMIT también colabora con nosotros, hicimos un proyecto en forma conjunta, que me olvidé de decirlo, junto a Inbiomis de Misiones Argentina y el CEMIT de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, hasta ahora estamos en una etapa bastante compleja, como podrán ver. Ya tenemos por lo menos algunos hongos clasificados, ¿sí? Hasta donde lo pudimos hacer macroscópicamente y microscópicamente. Tenemos todos estos hongos que los estamos por ensayar, y los ensayos ya comenzaron. Estamos haciendo los ensayos de fitopatogenicidad, para lo cual la empresa Yerbatera nos proporcionó plantines que hemos seleccionado, más o menos todos estandarizados, que tengan la misma cantidad de hojas, que sean sanos. Bueno, entonces con distintas características retiramos los plantines de la misma empresa y los trasplantamos a unas macetitas un poquito más grandes con abono. Después los dejamos que se climaticen un tiempo, unos 4 a 5 días dentro del área de trabajo, y comenzamos los ensayos de cada uno de los hongos. Tomamos entonces pequeños discos de los distintos géneros de hongo, y los inoculamos a la hoja. Tomamos la parte media de estos plantines, le damos las condiciones de humedad necesarias, y ahora los tenemos, porque digamos esto está recién, es un avance de esta investigación. Esto lo hicimos la semana pasada, y los tenemos ahora dentro de este plastiquito para mantener la humedad y darle las condiciones. Después lo vamos a sacar. Con esto vamos a hacer, por supuesto, los postulados de Koch, como corresponden para este tipo de trabajos, sobre todo porque tenemos intenciones de publicar, y hasta acá hemos cumplido con 2 de los objetivos propuestos, que fue hacer el relevamiento y después hacer los estudios macroscópicos y microscópicos. ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora, que le quiero dar unos minutitos a la doctora Lorena, que forma parte de mi equipo de trabajo, es realizar las pruebas in vitro. Lo puse en negro justamente porque escuché con atención la exposición de Rodrigo, tan importante, ¿no es cierto?, que después nos va a faltar toda una parte de campo que asumimos que es muy importante para trabajar con los productores, y nos queda, después de las pruebas in vitro, evaluar los métodos y la eficiencia de la aplicación. Nosotros hicimos un convenio con Inbiomis de la UNAM y con el CEMIT de la UNA para probar distintas cepas con las que ellos están trabajando. Entonces compartimos este trabajo, y me gustaría si Lorena puede explicar un poquito esta parte. Lorena, te doy entrada. Gracias, Claudia. Sí, bueno, la idea sería, para realizar las pruebas in vitro, nosotros estamos en Argentina, en Misiones, que cruzamos un puente para explicarle a los que no son de esta zona, y estamos en Encarnación. Entonces nosotros, para poder pasar cepas es complicado, entonces nosotros directamente trabajaríamos con las cepas que trae CEMIT, que es de Asunción, que en el país no hay problema, y haríamos las pruebas
in vitro de una encarnación. Y la idea es, tal cual como hoy estuvo también explicando Rodrigo, es siempre uno cuando hace las pruebas en el laboratorio, después lo que busca es tratar de multiplicar y aplicar de una forma bastante similar a lo que se viene haciendo, porque si no, si yo empiezo a modificar los métodos, también tengo esa forma media reacia de por qué tengo que modificar tanto esto que estoy acostumbrado a aplicar de esta manera. Entonces, a nivel laboratorio, nosotros lo que buscamos es hacer la mayor cantidad de pruebas, ya sea cultivo dual, detección de metabolitos volátiles, difusibles, de todos los hongos que ya están guardados como biocontroladores en el CEMIT, contra estos que aparecieron como causantes de la mancha negra, de la mancha gris, en este cultivo de yerba mate orgánica de Bellavista. Una vez que se hagan, que por eso están haciéndose en este momento los postulados de Koch con los plantinos. Una vez que se hagan estas pruebas, se va a determinar cuál o cuáles de estos agentes biocontroladores son los que mejor actúan, y en base a eso se va a empezar a evaluar y se van a plantear métodos para evaluar la eficiencia del control a campo. Que ahí obviamente hay que considerar un montón de puntos importantes, porque ahí es donde uno empieza a evaluar si realmente hay que modificar algo de la prueba, o si hay que hacer solo fermentación líquida, o si hay que variar algo de eso. Este proyecto, como pasa en la mayoría de los países, en Paraguay dan proyectos, por lo menos en Encarnación, dan proyectos que son de poco tiempo. Entonces, si este fue la primera vez que Claudia consiguió tener un proyecto de mayor tiempo de duración, lo que implica que nosotros podíamos irnos un poquito más allá para poder tratar de evaluar a ver qué pasa a campo. Antes eran proyectos de solo 6 meses, que por ahí en esos 6 meses no era suficiente para que uno pueda decir, hago todo el proceso y voy y aplico. En nuestro caso tenemos proyectos que por ahí duran más años. En este momento es bastante desastroso y por más que tengamos financiamientos no aparecen, pero bueno, la idea es tratar de unir las diferentes universidades, las diferentes fuerzas, las diferentes investigadores, para poder llevar a un fin y tratar de dar una alternativa a este manejo integrado de plagas. No sé, Claudia, si querés agregar algo más. Bueno, gracias. En realidad por el tiempo tenemos que ir cerrando, pero bueno, como dijo Lorena, las enfermedades son compartidas en toda la industria yerbatera. Compartimos una región yerbatera que no tiene límites, bueno, y el hongo está presente en ambos lugares. Entonces, bueno, la idea también es trabajar en equipo, y bueno, y vamos a ir viendo los resultados. Seguramente más adelante vamos a avanzar un poquito más y en alguna publicación ya van a poder ver los resultados de la investigación. Debido a que tenemos que respetar los tiempos, tenemos todavía una expositora. No sé por qué no pasa la presentación. Bueno, tenía la última plaquita, que es simplemente para agradecer por la invitación para participar de este congreso, y quedo atenta a las consultas que se harán al final de las disertaciones. Muchas gracias, doctora Claudia. Tengo también registrado un par de preguntas que han hecho para usted, entonces posteriormente le estaremos haciendo llegar al final de las presentaciones. Ahora vamos a dar entonces espacio a nuestra última disertante del día de hoy. A ver, perfecto. Le damos entonces la bienvenida a Alejandra Pérez Hoyos. Ella es biotecnóloga de la institución universitaria del Colegio Mayor de Antioquia, con 9 años de experiencia en la producción a nivel industrial y a gran escala de bioinsumos a base de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y controladores biológicos de plagas y enfermedades a nivel agropecuario. Tiene también trayectoria en el área de investigación y desarrollo enfocada en la optimización de los procesos productivos de bioinsumos y desarrollo de nuevas tecnologías.
Te agradecemos, Alejandra, por el espacio que también nos estás brindando con tu agenda y te damos la oportunidad ahora para que puedas compartirnos también tu presentación. Desde ya, muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad nos complace mucho estar pues como presente en este congreso. A continuación voy a proceder con compartir la presentación. ¿Me confirman por favor si están viendo la presentación en este momento? Sí, se ve perfecto. Sí, se Bueno, ve bien. listo, perfecto. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el uso de bioinsumos en el control de plagas y enfermedades en el sector agropecuario. La función primordial del sector agropecuario sigue siendo la producción de alimentos y de otros productos básicos, los cuales contribuyan con la seguridad alimentaria. Esta tarea exige un medio ambiente favorable y políticas públicas que garanticen la estabilidad, equidad social, cultural, política y económica. Para la transformación de los sistemas agroalimentarios es necesario alcanzar mejores producciones, una mayor nutrición y un medio ambiente más sano, por lo que actualmente existe un creciente consenso internacional encaminado a mejorar este sistema, con el objetivo de incrementar la eficiencia, inclusividad, resiliencia y sostenibilidad, los cuales constituyen un proyecto general con el fin de cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En estas reuniones se ha destacado la solidez y la voluntad política de las partes interesadas con el objetivo de implementar estrategias innovadoras que nos permitan transformar los sistemas agroalimentarios y aprovechar estos cambios para avanzar en relación con los objetivos estratégicos de desarrollo sostenible. Para lograr estos objetivos, la FAO tiene la visión de que con la transformación de los sistemas agroalimentarios se puede conseguir una mayor producción, un incremento en la nutrición y mejoras en la calidad del medio ambiente, lo cual repercute en una vida mejor sin dejar a nadie atrás. Bueno, por tal motivo, los sistemas agroalimentarios requieren la implementación de estrategias que sean amigables con el medio ambiente, las cuales nos permitan un manejo integrado de plagas y enfermedades. Dentro de estas estrategias encontramos el control biológico, el cual se ha convertido en una estrategia que es innovadora y que continúa representando una mejora en nuestro modelo productivo, la cual es capaz de adaptarse a las necesidades del agro y hacer frente a las problemáticas presentadas. En esta diapositiva les quiero contar un poco sobre el control biológico, ya lo hemos visto pues como en las otras presentaciones, pero pues como quiero hacer un poquito de énfasis en algunas pues estrategias que no se han mencionado. Entonces, básicamente, como lo mencionaban los otros disertantes, es una estrategia que consiste en el uso de microorganismos vivos, el cual busca controlar plagas y enfermedades. Esta busca suprimir los patógenos con el fin de reducir la población y hacerla menos abundante o menos dañina. El control biológico es importante que tengamos presente que es un recurso ecosistémico, el cual es clave para un desarrollo sostenible, tanto en el sector agrícola como en el sector pecuario, en el cual aprovechamos los enemigos naturales de las plagas y los agentes causales de las enfermedades para reducir sus daños. Es importante tener presente, y como ya se mencionó en las otras presentaciones, que esta estrategia de protección es exitosa cuando se involucran otras disciplinas y actividades que nos permitan un manejo integrado. Entonces, básicamente con el control biológico lo que vamos a buscar es mitigar efectos nocivos de patógenos y las consecuentes pérdidas económicas, reducir el uso de plaguicidas de síntesis química, integrar estrategias compatibles y sinérgicas para mejorar la efectividad en el manejo de plagas y promover por el cuidado del medio ambiente y de este modo incrementar los rendimientos en la producción. A los microorganismos que controlan plagas y enfermedades los vamos a denominar biocontroladores, dentro de los cuales la compañía a la cual pertenezco, que ahorita les cuento un poquitico qué hacemos, tiene hongos y bacterias que se clasifican en dos grupos, antagonistas y entomopatógenos. Los microorganismos antagonistas son los que tienen la capacidad de afectar a los agentes causales de enfermedades. En la imagen podemos ver a Fusarium,
que es controlado por tricoderma y en la última plaquita por Bacillus subtilis. Y los entomopatógenos, los cuales son capaces de causar una enfermedad en el insecto plaga, llevándolos finalmente a la muerte. Entonces, en las plagas podemos observar una larva de Spodoptera infectada por Metarrhizium y la otra infectada por Boveria baciana. Y otra es mosca blanca. Bueno, básicamente dentro de la compañía Onamo Biotech tenemos una línea de producción de estos microorganismos que se llama Control. Dentro de estos manejamos 3 productos: Control tricoderma, Control Bacillus subtilis y Control garrapatas. Control tricoderma y Control Bacillus subtilis son productos de uso agrícola. Control garrapatas es un producto tanto de uso agrícola como de uso pecuario. Bacillus subtilis tiene como ingrediente activo la bacteria Bacillus subtilis, mientras que Control tricoderma tiene como ingrediente activo un consorcio de 3 hongos: Tricoderma harzianum, Tricoderma coninchi y Tricoderma asperellum. Control garrapatas es un bioproducto de uso agrícola y pecuario. Los ingredientes activos son los hongos Boveria baciana y Metarrhizium anisople. Digamos que a nivel agrícola se usa para controlar broca en café, Compsus en cítricos, lorito verde y colaria en pastos, Spodoptera y gusano cogollero en maíz, mientras que a nivel pecuario lo utilizamos para disminuir la población de garrapatas en bovinos. Bueno, en esta presentación les quiero mostrar cuáles son las plagas y las enfermedades controladas por los productos de la línea de Control a nivel agrícola, con reducción tanto en incidencia como en severidad en los cultivos. Bueno, para esto lo vamos a clasificar como en 2 grupos. Entonces, los productos Control Bacillus subtilis y Control tricoderma actúan sobre microorganismos que son agentes causales de enfermedades. Les voy a mencionar algunos cultivos representativos y las enfermedades que pueden ser controladas con estos 2 productos. En pastos lo empleamos para controlar la roya de los pastos generada por Fusinia y la quemazón chaparda por Cercospora y Rhizoctonia. En café se puede dar manejo a la muerte descendente generada por poma. En cítricos se realiza un control sobre Coletotrichum, que es el que causa antragnosis, y Phytophthora, que nos produce gomosis. En el cultivo de papa se puede realizar un control efectivo sobre Rhizoctonia, Fusarium y Phytophthora. Para el cultivo de arroz se puede emplear para el control de mancha parda, anulo de la vaina, anulo bacteriano y piriculariosis. En plátano y banano, Control tricoderma y Control Bacillus subtilis nos ayudan a controlar la pudrición del cogollo, cigatoca negra, marchites y moho. Mientras que en aguacate nos sirve para controlar antragnosis del fruto, pudrición de la raíz y podredumbre gris. En tomate lo utilizamos para controlar Phytophthora, Coletotrichum y Botrytis. Bueno, dentro de la línea Control tenemos 2 hongos entomopatógenos que son Boveria baciana y Metarrhizium anisople, los cuales han mostrado actividad frente a diferentes blancos biológicos. En los pastos los empleamos para el control de salivazo, chinche de los pastos y lorito verde. En café para araña roja y broca. En cítricos para ácaros, picudo y mosca blanca. En papa para gorgojo, polilla y pulguilla. En arroz para chinches y gusano cogollero. Y en plátano principalmente para picudo negro. En aguacate es muy utilizado para el control de Monalonium y Thrips, y en tomate para polilla, mosca blanca y marceño o chisas, pues que las llamamos acá en Colombia. Bueno, en el sector pecuario, dentro de la línea de microorganismos biocontroladores, tenemos un producto que se llama Control garrapatas. Este producto tiene como ingredientes activos los hongos Boveria baciana y Metarrhizium anisople, los cuales se emplean para disminuir la población de garrapatas en bovinos y animales domésticos como perros y gatos. En esta diapositiva les quiero mostrar el modo de acción de los microorganismos que componen este producto. Entonces, básicamente son 2 hongos, su ciclo de vida consta de 2 fases, una fase patogénica y una fase saprofítica. El desarrollo de los hongos se divide aproximadamente en 8 etapas. La infección comienza cuando el insecto entra en contacto con el hongo. De esta manera, las unidades infectivas, que en este caso son pues conidias, se adhieren a la superficie de la cutícula del insecto.
Una vez que el hongo entra en contacto con el insecto, hay factores que determinan el éxito de su germinación. Entonces ahí el tubo germinal del hongo empieza a crecer sobre la cutícula del insecto. Cuando esto se da, se empieza a dar la penetración a través de los orificios naturales o de sitios donde haya una alta humedad. Además, es importante que tengamos presente que el hongo tiene un órgano sujetador que se llama presorio, el cual le permite fijarse a la superficie del insecto. Posterior a esto se da la penetración, la cual se da mediante dos mecanismos, uno físico y otro enzimático. La producción del complejo de enzimas como proteasas, lipasas y quitinasas nos van a permitir degradar la cutícula del insecto. Este hongo suele usar la degradación de la cutícula como la vía de entrada del insecto básicamente. Acá finaliza pues como la fase patogénica y empieza pues como la fase saprofítica. Entonces, en esta etapa ya se empieza a dar la producción de toxinas, el hongo empieza a ramificar sus estructuras y coloniza las cavidades del hospedero. Esto le ayuda a romper su sistema inmunológico, facilitando la invasión del hongo en todo el sistema. Posterior a esto se da la muerte del patógeno. eh, el insecto, digamos que ya se muere, el hongo empieza a invadir todos los tejidos y finalmente el micelio empieza a emerger. Digamos que si las condiciones ambientales son adecuadas, como que se favorezca una alta humedad, el hongo empieza a esporular sobre la superficie del cadáver, empieza a tomar la coloración típica del hongo, que para el caso de Boveria es blanco y para Metarrhizium es verde, y nuevamente inicia el ciclo de infección. Digamos que desde el momento en que se da la infección, las plagas dejan de ser un problema, ya que éstas empiezan a perder la movilidad, cesa su alimentación y empiezan a mostrarse desorientadas hasta que finalmente mueren. Bueno, teniendo en cuenta que el uso de microorganismos es más conocido a nivel agrícola, les quiero compartir una evaluación realizada con el producto Sodio Control Garrapatas en bovinos. En esta diapositiva podemos observar la información de la finca. Se realizó una evaluación sobre 12 bovinos, los cuales tenían una alta infestación de garrapatas. Para eso se realizaron las aplicaciones del producto durante 5 semanas, cada 8 días. En las imágenes podemos observar la alta afectación de los ectoparásitos sobre el pelaje de los bovinos. No puedo señalar, pero, bueno, sí, pero yo me imagino que ustedes lo están observando acá en la presentación. Básicamente los resultados obtenidos de esta evaluación fue que se dio una disminución de la infestación del 65%, lo que trajo consigo un mejoramiento en las condiciones de los animales. Con respecto a la percepción del productor, digamos que él quedó muy satisfecho, ya que no solamente vio los resultados, sino que también le gustó la forma en cómo los animales no presentaban resistencia a la aplicación del bioinsumo. Con estos resultados, digamos que podemos ver que hay productos a base de microorganismos que tienen la capacidad, pues, como de ser exitosos en el sector pecuario. Podemos evidenciar el alto potencial que tienen estos microorganismos para reducir la incidencia de plagas y enfermedades y de este modo, pues, como empezar a emplearlos en diferentes campos. En la diapositiva podemos observar finalmente los bovinos cómo quedaron. No se ve pues como una afectación muy grande a nivel del pelaje y podemos ver acá cómo las garrapatas empezaban a adquirir esta pigmentación blanca, que es cuando ya estaban empezando a ser colonizados por el hongo. Bueno, me gustaría compartir con ustedes algunos aspectos importantes que conducen al éxito de la aplicación de los bioinsumos en el sector agropecuario. Como lo mencionaron en todas las presentaciones, muchas veces el éxito de la aplicación de un producto va más dado por cómo lo aplicamos que porque el producto no funcione. Entonces, conocer estos conceptos es de suma importancia. La aplicación de todo microorganismo biocontrolador siempre debe llevar a cabo de forma preventiva. Si la aplicación es en drench o es foliar, se debe tener en cuenta, obviamente, según el ciclo de vida del patógeno. Si el ciclo de vida del patógeno es completo, hay que aplicarlo sobre los potreros y sobre los animales. Entonces es pues como un factor muy importante.
Antes de llevar a cabo la aplicación del producto se debe agitar muy bien. En este caso nuestros productos son líquidos, entonces es importante que tengamos en cuenta que para el caso de las bacterias, ellas tienen células que se sedimentan y para el caso de los hongos tienen conidias o esporas que de igual forma se sedimentan. Cuando no agitamos el producto, no se garantiza que el ingrediente activo esté siendo aplicado. Es importante siempre leer las fichas técnicas porque ellas nos van a decir los modos de aplicación, cuáles son las precauciones que deben tener para garantizar el éxito de la aplicación. Estos productos no se deben mezclar con fungicidas o bactericidas. Obviamente los fungicidas nos van a matar los hongos, los bactericidas nos van a matar las bacterias y son los ingredientes activos pues de los insumos que estamos empleando. Al no ser compatibles, no quiere decir que no se puedan aplicar, sino que hay que tener como un tiempo prudente. Nosotros hemos hecho evaluaciones aproximadamente entre 3 o 4 días antes o después de que se aplique pues como el producto que no es compatible. El agua empleada para la aplicación del producto debe ser potable, no se deben emplear aguas duras. Digamos que la conductividad eléctrica, según los reportes que hemos obtenido, debe estar entre 50 y 500 milisiemens por centímetro y el pH siempre se debe ajustar. El rango que nosotros tenemos es entre 5,5 y 6,5. Para nuestros bioinsumos, nosotros siempre recomendamos el uso de coayudantes, sean surfactantes, tensoactivos, adherentes o protectores de luz ultravioleta. En esta diapositiva les quiero mostrar pues como un poquitico sobre esto, que es como un tema que se pasa muy de largo, pero realmente es muy relevante. Entonces, básicamente los coayudantes nos van a ayudar a mejorar la actividad del ingrediente activo. Existen diferentes tipos de coayudantes como humectantes, emulsificantes, adherentes, reguladores de pH y dispersantes. Bueno, para la línea de productos o biocontrols emplearemos principalmente tres, los cuales son los adherentes, los reguladores de pH y los dispersantes. Los adherentes nos van a ayudar a adherir el producto a la superficie de las hojas o del bovino. Esto nos va a ayudar a garantizar un mayor tiempo de permanencia en contacto, minimizando el impacto del viento, de la lluvia o de la acción mecánica. Los reguladores de pH se deben emplear para todos los productos de esta línea. Para el producto Sobiocontrol Bacillus subtilis el pH se debe ajustar entre 6 y 7 y para Sobiocontrol Garrapatas y Sobiocontrol Tricoderma entre 5,5 y 6,5. Y los dispersantes, digamos que ya vienen incorporados dentro de la tecnología de la formulación del producto y van sobre todo en los productos que son a base de hongos, que son Sobiocontrol Garrapatas y Sobiocontrol Tricoderma. Bueno, entonces acá les quiero contar un poquitico sobre nosotros. Nosotros somos una compañía colombiana que básicamente es un centro de desarrollo. Es una empresa que se creó básicamente con el objetivo de formular proyectos de base biotecnológica. El objetivo está enfocado en el desarrollo de innovación e investigaciones tanto en el sector agrícola como pecuario, la cual nos permita promover la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Actualmente contamos con 4 líneas enfocadas a la nutrición animal, nutrición vegetal, transformación de materia orgánica y control biológico de plagas y enfermedades. Muchísimas gracias a ustedes pues, por la participación y quedo atenta a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante tu presentación. Tenemos un par de preguntas que están anotadas. Te vamos a hacer llegar también. Y ahora Matías Policani será el encargado de hacer esas preguntas. Ahora sí, ¿me escuchan? Y Matías, te escuchamos. Perfecto. Muy bien. Ahora mientras estoy revisando las preguntas, voy a hacer una rápida para Alejandra. Alejandra, los bioinsumos que ustedes comercializan, o sea, ¿son de microorganismos autóctonos, nativos, o son ya más cepas más comerciales? Son de microorganismos nativos. Pero digamos que nosotros tenemos una entidad que nos avala acá, que es el ICA. El ICA es el que nos da el permiso de registro de producción y registro de venta.
Con el registro de venta nosotros distribuimos el producto. Para nosotros poder tener estos registros, tenemos que certificar la cepa, mandarla a secuenciar y hacerle pues como todo el estudio. Ujú. Si nosotros no tenemos la cepa registrada, no está pues como con toda la documentación necesaria, no nos la aceptan para producción. Ya. Y por lo general, ¿cuánto tiempo tardaría el proceso de registro de una cepa? Muchísimo, no mentiras que no. Lo que pasa es que, digamos que los trámites con el Estado son un poco demorados. No sé cómo serán los países de ustedes, pero digamos que acá en Colombia son un poco demorados. Nosotros estamos con el registro de esta línea de producción, eh, de registro de productor, literalmente, hace 2 años. Y hace como un mes apenas nos llegaron las respuestas como para darnos el radicado de que sí, de que ya teníamos el registro y después de eso sigue el registro de venta, que aproximadamente también se puede tardar 2 años, o sea que un proceso completo podría tardar alrededor de 4 años, según la experiencia que hemos tenido actualmente. Ya, muchas gracias. Ahora para la doctora Lorena, para controlar macrofomina, ¿tienen algún biocontrolador en particular? ¿Y cuál sería la formulación del mismo? O sea, si es un polvo soluble o... Bien, nosotros contra macrofomina no hemos probado, sí lo conocemos, pero podría considerar que se podría aplicar cualquier micoparásito, como por ejemplo tricoderma, clonostaquis, que podrían funcionar bastante bien. Y yo creo que primero lo aplicaría soluble, bien específicamente en donde se localiza macrofomina. Y sí, por ejemplo, si se llega a encontrar en el embés o en el embés de las hojas o en la raíz, sobre todo va a ir soluble. Pero hemos visto que la alternancia entre la aplicación de fermentación líquida y sólida a nosotros nos vino funcionando bien como para prevenir, porque lo importante acá es que si el cultivo ya está demasiado atacado en macrofomina, el control biológico no va a hacer milagros y ahí sí vamos a tener que frenar aplicando un químico y después volver a controlar o bajar esa densidad poblacional manteniendo con un controlador biológico. Pero sí siempre soy más de la idea de aplicar consorcio de microorganismos y no solo un microorganismo en particular. Y ahí, por ejemplo, dentro de eso que dijiste, para la producción de bioinsumos, por lo general se suele trabajar con un microorganismo o hay también productos que trabajan con consorcios. Esto sería ya Y, para, creo que Rodrigo o Alejandra, que no sé quién quiere empezar. Sí, claro, Vamos. es una opción, sí. Se pueden usar, claro, consorcios inclusive existen. Eh, este, inclusive uno puede de repente tener un producto que sea de repente un microorganismo, otro que sea otro microorganismo solito y un tercer producto en el que sean los dos incluidos en el mismo producto, sí. De eso hay bastantes. y es más, si es de la misma empresa, muchas veces te dicen de que podés poner diferente proporción de ellos. Ujú. Sí, yo ahí les complemento, o sea, el objetivo siempre es aplicar consorcios con el objetivo de que el espectro de acción sea mucho más grande, independiente de que estén en la misma formulación o de que los junten al momento de la aplicación, por decirlo de algún. Ya. Y otro tema en común que también se tocó, creo que en la mayoría de las presentaciones, fue la importancia de la forma de aplicación. Y creo que también las formulaciones están relacionadas a eso. En ese sentido, ¿existe de repente algunas formulaciones que sean preferidas para cierto tipo de aplicaciones? Yo Podría ahí si quiere comentar. puedo... Ah, No, Vamos, no, dale, Rodrigo, dale, no. dale, dale. dale. No, simplemente muy breve, les cuento un poquito lo que nos pasó a nosotros desde Kima con ese tema. Eh, Nosotros tenemos un producto también, un tricoderma registrado, es un tricoderma Sperellum, y cuando estuvimos en la etapa de desarrollo y dijimos, bueno, a ver, lo hacemos líquido, lo hacemos un polvo mojable, un granulado, ¿cómo lo hacemos? Al final nos terminamos decantando por el líquido, pero porque era lo que los productores nos transmitían que le quedaba más cómodo y lo que los productores nos transmitían que se adaptaba mejor a sus prácticas. Ahora, ¿quiere decir que el líquido sea mejor que el sólido o que el granulado? No necesariamente. Son las distintas estrategias. Lo que sí es importante es
que eso va a variar, y va a variar inclusive entre los mismos productores, las regiones, las prácticas que se utilicen y el método de aplicación. De alguna forma, si vos querés, por ejemplo, una aplicación foliar, de repente si vas a pensar en un sólido, bueno, ese sólido se tiene que disolver en agua, ese sólido no tiene que tapar las boquillas de las con las que se aplica. Si se va a aplicar en riego también, no debe tapar la boquilla de riego, se debe disolver bien, no debe decantar demasiado, hay que controlar el tema de la decantación. Entonces, claro, sí, la formulación tiene que estar orientada a lo que vos querés controlar, primero que nada, y a la forma de aplicación, pero también a la practicidad de los productores. Esa sería como mi respuesta. Sí, coincido plenamente y para mí el hecho de escuchar en primer medida al productor cómo está acostumbrado a aplicar, entonces vos en base a lo que tenés, le decís la forma o lo que vos podrías ofrecer es lo ideal. Por ejemplo, a nosotros acá nos ha pasado, por ejemplo, con las hormigas cortadoras de hojas, que ellos estaban acostumbrados a aplicar sólido en los trillos de las hormigas. Entonces nosotros modificamos nuestro producto para que realmente se aplique de la forma que ellos estaban acostumbrados. Porque también eso es muy importante. Si ellos tienen equipos e indumentaria para poder hacer ese proceso, uno tiene que adaptarse con su producto para que eso se genere de esa manera. Ya, sí, no, eso me parece muy importante que es, es necesario que haya esa conexión entre la industria y la academia justamente para saber qué es lo que ellos, qué es lo que van a usar, porque básicamente si no les sirve o si no están acostumbrados, al final no terminarían adoptando eso. Bueno, ahora pasando a la doctora Claudia para la parte de la yerba mate. So, desde su punto de vista, ¿es más perjudicial en cultivos la alta incidencia o la severidad de los hongos patógenos? Bueno, eso es bastante relativo y son cosas que van juntas, pero lo que yo vi, por ejemplo, depende de lo drástico que sea el ataque del patógeno. Hay patógenos, por ejemplo, hay plantaciones, cultivos de hierbas, donde la incidencia es muy alta, un 90% de las plantas están atacadas, pero no es tan severo, entonces el productor puede cosechar sin ningún problema. En el caso de la mancha negra, por ejemplo, en 6 meses que estuvimos trabajando, que bueno, gran parte de las plantas estaban, tenían incidencia, pero fue tan drástico el ataque que ellos han tenido una pérdida aproximadamente de un 60% en hojas. Yo me sorprendí también, seguramente tiene que ver con las condiciones en las que crecen, porque casi no les llega mucho el sol a las plantas. Entonces depende también de las características que tenga el patógeno. Por ahí puede haber muchas plantas que tengan incidencia, pero no tanta severidad, y entonces, digamos, no hay tantas pérdidas en el rendimiento de los cultivos. Ya. Y según tengo entendido, estás trabajando también en colaboración con la doctora Lorena y creo que también en CEMIT. Y desde esa perspectiva, sí nos podría compartir de repente cuáles son los obstáculos de realizar este tipo de colaboración internacional. O sea, no solo desde el punto de vista técnico, sino a veces de repente así un poco del punto de vista administrativo, cómo se gestiona eso. Y también, o sea, cuáles son las ventajas, cuáles son las potencialidades. Bueno, Lorena ya lo explicó también que como somos países, ¿no es cierto?, de un límite al otro, hay protocolos que respetar, sobre todo cuando uno está trabajando con nuevas cepas, que está en proyecto de patentarlas y que está generando recién los bioinsumos. Por lo tanto, nosotros en esta etapa vamos a tener la colaboración de InBioMIS, pero no vamos a estar trabajando con cepas de los aislados argentinos, sino con las que ya están en el banco del CEMIT, que eso está a cargo de la doctora Andrea Rúa y que es, digamos, la que va a estar ensayando con la colaboración del equipo de argentinos que van a estar seguramente cruzando el puente oportunamente. Ya. Y ahora, esta es una pregunta abierta que dejarán en el chat, ya para cualquiera de los disertantes, que ya en el
la industria agropecuaria es bastante conocido el concepto de rotación, ya sea de cultivos o de agroquímicos, y si se aplicaría ya este mismo concepto de rotación a la utilización de bioinsumos en el manejo integrado de cultivos. O sea, ya particularmente para el control de plagas y de enfermedades, que existe esa rotación de bioinsumos. Bueno, digamos que para eso hay como una especie de manual que es el IRAC y el FRAC, que nos habla pues como de los sitios de acción de los diferentes plaguicidas o insecticidas. Digamos que en este momento hay incluidos algunos biológicos, pero solamente nos dicen el modo de acción, no nos dicen con qué lo rotemos, ¿cierto? De pronto sí faltaría profundizar más en esa área porque realmente, digamos que los microorganismos se conocen desde hace mucho tiempo, el modo de acción, pero yo creería que estamos en una época en la que apenas estamos como en el desarrollo y en la comunicación, pues como en la divulgación de todo, de todos estos modos de acción, qué se debe, qué no se debe hacer. Eh, con respecto a que si se deben rotar, sí es necesario rotarlos porque de igual forma que es un patógeno, que es una plaga, es un microorganismo, un organismo, un ser vivo que se sobreexpresa. Entonces, digamos que en algún momento nosotros podríamos tener sobreexpresión si siempre aplicamos el mismo microorganismo. Entonces, de alguna forma rotarlo o hacer las aplicaciones de diferentes microorganismos nos garantiza que no tengamos pues como esos problemas de sobreexpresión, por decirlo de algún modo. Ya. A mí me gustaría agregar de que, por ejemplo, bueno, nosotros estamos en Misiones, que están las cataratas del Iguazú muy cerca, y yo creo que nunca en nuestras vidas hemos escuchado hablar de que hay plagas en las cataratas del Iguazú. Entonces eso dice y afirma lo que dijo Alejandra, de que la plaga se da por la mano del ser humano en el ambiente y en los cultivos. Entonces, la rotación pasaría a ser dentro del manejo integrado de plagas como un método cultural que ayudaría a por lo menos reducir el uso de esos agroquímicos. Ujú. Ya. Y creo que parte del razonamiento de la rotación de agroquímicos es creo que la presencia de resistencia. Y eso también es un problema que se considera en el caso de los bioinsumos, o sea, se podrían desarrollar resistencia a los bioinsumos. Bueno, en ese caso, permiso, tomo la palabra. Yo justo iba a enganchar la pregunta con eso. Bueno, si la pregunta es en cuanto a la generación de resistencia, ¿qué pasa? Los microorganismos, si hablamos de microorganismos, por lo general, no es solamente un método de acción el que tienen, sino que es una gama, de un abanico de posibilidades que poseen, inclusive codificados en su caracterización molecular, pero no quita que pueda generarse resistencia o de alguna manera tolerancia a ese mismo microorganismo que se está aplicando constantemente. Entonces, muchas veces en los discursos de los bioinsumos se escucha que no generan resistencia. Bueno, es más difícil quizá que se genere, pero no significa necesariamente que no se pueda generar. Eh, Seguramente es un proceso más lento y seguramente juega un rol el tema de estar, bueno, rotando lo que se aplica. Pero existe la posibilidad, aunque sea más difícil, sí existe. Ya. Y ahora, bueno, esta es una pregunta que me llegó recién. Creo que sería más para Lorena, ya que preguntan si en Argentina se patentan las cepas que se utilizan para bioinsumos. No, no, está prohibido. Tipo, la cepa no te la patentan. Te pueden patentar un proceso, te pueden patentar un protocolo, es decir, cuánto de una cepa y cuánto de otra estás aplicando, pero la cepa en sí, cruda, nativa, no, porque no es una propiedad patentable. Ya. Y en el caso de Uruguay, Rodrigo, Igual, idéntico. Podés patentar, no sé, el proceso de formulación o alguna cosa de esa, pero la cepa en sí no podés patentar. ya. Y en Colombia es el mismo caso. Exactamente lo mismo, eso es acceso a recursos genéticos, no se puede patentar. Ya, porque no me voy a asegurar que estoy eso porque no estoy 100% seguro, pero creo que justo en Paraguay la legislación
sí permite patentar microorganismos, aunque bueno, eso sí es algo que tengo que corroborar, pero sí creo que había escuchado eso. Yo quiero comentar que yo sí estuve dialogando con investigadores de la UNA y me comentaron que la legislación en Paraguay permite patentar cepas. Habría que ver las condiciones, ¿no es cierto? Por ahí si son genéticamente mejoradas, cuáles son las condiciones, pero creo que Paraguay tiene una legislación diferente. Tendríamos que investigar, ¿no? Sí, ese también era mi parecer. Ahora volviendo a Lorena con el caso de al realizar los ensayos experimentales en campo, o sea, tienen que solicitar algún tipo de permiso adicional. Nosotros tenemos que solicitar permiso para todo, para aislar la cepa, para que está en la de la olla. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a hacer este proyecto en campo, el proyecto en el que nosotros somos partícipes lo tenía que sí o sí, la convocatoria que estaba abierta, la tenía que sí o sí presentar un integrante de esa cooperativa, que por eso ahí es donde nosotros contactamos con el ingeniero que es Guillermo Reutemann, y ahí en base a él contactamos con el presidente de la cooperativa y los demás integrantes para poder llevar a cabo el proyecto. Y nosotros éramos los que teníamos, habíamos hecho como la ciencia básica de todo el desarrollo de estos microorganismos, que ya habíamos hecho todas las pruebas de laboratorio, y éramos los interesados de querer llevarlo a campo. Fíjense que lo que les estoy diciendo es de que en este caso nosotros salimos desesperados a buscar a ver, tipo, vemos que hay una convocatoria y necesitamos conseguir un perfil determinado para esa convocatoria, entonces salimos desesperados a buscar a ver qué perfil nos puede enganchar para poder tener posibilidades de entrar en esa convocatoria. Tipo, Argentina está en una situación en que en este momento nosotros tenemos 4 proyectos activos desde hace más de 2 años y este año no vino un financiamiento. Entonces es como que es muy difícil. Nosotros sí o sí, tipo, nos dicen convocatoria y nosotros salimos disparando a presentarnos porque sabemos que no tenemos el dinero. Es por eso, tipo, nosotros lo que hay necesitamos presentarnos. Y siempre buscamos eso, tipo, como en este caso ya necesitábamos producción a campo o aplicación a campo, necesitábamos que la convocatoria sea de ese estilo. Entonces ya sabíamos que la cooperativa presentaba el proyecto, entonces podíamos aplicar en ese campo. Y es dentro de la misma provincia, entonces no iba a haber problema. Inclusive, Y Lorena, yo quiero agregar a lo que estamos dialogando, no solamente para mover las cepas, sino inclusive para recibir cepas desde Paraguay. Tenemos un protocolo riguroso, aunque estemos participando en un trabajo de investigación. En cambio, nosotros desde Paraguay no tenemos ningún problema para el tipo de transporte de las cepas. Completamos los formularios, y la podemos llevar a un centro de investigación. Es mucho más fácil para Paraguay por ahí este tipo de trabajos. ya. Y doctora Lorena, desde el punto ya in vitro ahora, o sea, ¿qué ensayos de promoción de crecimiento realizan? Con respecto a la promoción de crecimiento, nosotros lo que le fuimos probando a los diferentes aislamientos es, por ejemplo, la fijación de nitrógeno atmosférico, la solubilización de fosfatos, la producción de sideróforos o de ácido indolacético. También se le hizo la parte de identificación molecular y en algunas cepas ya hemos hecho los cebadores, el diseño de cebadores cepa específico. ¿Qué buscamos con eso? De que entonces, una vez que el productor pueda aplicar este producto, también nosotros podemos determinar en el tiempo hasta cuándo está activo este microorganismo en ese cultivo. En esa parte nos está faltando para las otras cepas, pero vamos en ese camino. Como que nosotros tenemos mucha fuerza en la parte de laboratorio y en la parte de microbiología y tecnologías ómicas. Entonces, en base a eso, juntamos todo y tratamos de ir a aplicar para adelante. Ya, y ahora justo que mencionaste lo de las ómicas, tengo entendido que secuencian el secretoma. ¿Y qué es lo que buscan al secuenciarse el secretoma? A ver, cuando uno secuencia un secretoma, secuencia lo que expresa un microorganismo particular en un momento determinado. Es decir, por ejemplo, a una situación hipotética. Si yo tengo a un entomopatógeno que
lo enfrento contra hormigas cortadoras de hojas en un ensayo y a un entomopatógeno en donde no está enfrentado a hormigas cortadoras y está en un medio de cultivo general, por ejemplo, agar papa, en en esas dos situaciones determinadas y diferentes va a estar secretando metabolitos diferentes en base a lo que está expuesto. Nosotros lo que buscamos es como que en vez de hacer ensayos de prueba y error, decir, bueno, puedo aumentar la producción de tal enzima porque aplico esto o aplico el otro, no, lo hacemos previo. Entonces, si en este ensayo de secretoma con las hormigas secreta mucho de tal enzima, yo sé que entonces puedo generar un medio de cultivo en donde tenga más hormigas para que secrete esas más enzimas que son las que yo después quiero sacarle, que para colmo las secreta, es decir, las saca fuera de su cuerpo, saco el medio de cultivo que tiene las enzimas y lo aplico a otro lado. Podría ser, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, de algunos microorganismos tenemos el genoma. Entonces, en el genoma vamos, buscamos el gen que codifica esa enzima y buscamos los motivos reguladores que inducen la transcripción y la traducción de ese gen. Y en otros casos buscamos, si en los secretomas lo que buscamos es la enzima o el ARN mensajero que secretó, y vamos y lo optimizamos en condiciones in vitro. ¿Se entendió? Sí. ¿Y la secuenciación de secretoma la hacen en la universidad o mandan a hacer afuera? Sí, nosotros por lo general mandamos a Buenos Aires, que anda bastante bien, que es Equibien, ahí hacemos como servicio tercero. Ya. Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a pasar las preguntas que tengo para el doctor Rodrigo, que es la primera. Si consideras rentable la producción de bioinsumos en Uruguay. Bueno, qué pregunta. Eh, et- eh, sí, sí, yo creo que sí. El tema es que, a ver, dentro de lo que hoy un poco les contaba así por arriba de lo que es la generación de un bioinsumo como producto final, hay una etapa que yo en realidad no la incluí en ese esquema, que es lo que se llama la etapa de optimización, ¿no? En el cual, bueno, uno ya definió ese producto, ya lo pudo registrar, pudo hacer los ensayos de campo, ya sabe que funciona, que bueno, que es una formulación que al productor le gusta, etcétera, etcétera, tiene todo eso, bueno, entonces entra en una fase de optimización. ¿Qué es lo que optimiza por lo general? Y bueno, los costos en muchos casos. Y la productividad. Nosotros, en nuestro caso, lo que de alguna forma vendemos es biomasa. Entonces, la producción de esa biomasa se puede optimizar hacia un punto en el que se reduzcan los costos, ¿verdad? Y se amplíen los márgenes. Pero bueno, también va a depender de muchos factores. En nuestro país, en Uruguay, el interés por los bioinsumos es bastante reciente. Si bien se conocen estas prácticas hace algún tiempo, el interés por adoptar este tipo de prácticas es bastante reciente. Inclusive en nuestro país, la legislación en cuanto a registro de productos biológicos todavía está bastante inmadura. Si bien te piden un montón de cosas, bueno, depende del caso. En algunos viste, si es un microorganismo que no hay precedente, te piden más cosas que le hagas. eh, entonces, bueno, sí, se hace un poquito cuesta arriba. Pero también, obviamente, vos puedes tener inversión de capital, que eso, si tenés eso, de más. Pero en muchos casos, como nosotros le fuimos buscando la vuelta a todo ese tipo de problemáticas, es bueno, a través principalmente de proyectos en colaboración con instituciones. Eh, en el cual, por ejemplo, para los análisis moleculares, en conjunto con Facultad de Ciencias, generamos un proyecto de investigación estudiantil y bueno, y obtuvimos de alguna manera los análisis moleculares que nos podían salir mucha plata. Los análisis de campo dentro de un proyecto que se llama FPTA en nuestro país, que promueve, es un proyecto con fondos del gobierno y que promueve la utilización de bioinsumos. Bueno, logramos por ese lado hacer los ensayos de campo que nos hubieran valido $8.000. Eh, y así, bueno, así te la vas rebuscando. Pero con respecto a la pregunta en sí, sí, yo considero que es rentable y considero que cada vez lo va a hacer un poco más. Mm. Y ahora llegó una nueva pregunta que dice, si hay diferencias significativas entre bioinsumos producidos artesanalmente en la finca y los comerciales en términos de su eficiencia en cultivos y afines. Ya no sé si Rodrigo o Alejandra si quieren responder esto, o Lorena igual. Bueno,
Yo si Bueno. quieren, pero yo no quiero que sea un monólogo. Capaz que Alejandra. Bueno, yo les voy a dar mi punto de vista, igual yo creo que es bueno también que lo complementemos. Bueno, que sean los mismos, no, obviamente yo pienso que cada bioinsumo y cada desarrollo, digamos, desde empresa tiene su tecnología incorporada. Con respecto a que si es más eficiente o no, no se podría decir, porque es que usted en finca, digamos que puede tener un producto que produzca bien, que tenga los estándares de calidad. Si usted tiene conocimientos de microbiología, digamos que puede llevar a cabo la producción de un producto que tenga pues buena concentración en cuanto al inóculo. Digamos que puede correr un poco más de riesgo por las contaminaciones, porque digamos que cuando se produce un producto, a nivel de empresa uno tiene que garantizar unos estándares de calidad en la cual no hayan patógenos de por medio, en la cual la pureza y la concentración siempre va a tener que cumplir pues como con lo que ya se reportó en la etiqueta. Digamos que a nivel de estabilidad del producto es diferente. Entonces, un desarrollo, digamos que de empresa te sube los estándares de calidad sin desmeritar que lo que se haga pues a nivel de finca sea malo, porque hay desarrollos que pueden ser muy buenos. Yo les quiero contar pues como un caso particular. Por ejemplo, acá antes se hacía eso. Había una institución, entonces, bueno, vamos a producir broca, le enseñaron a producir, vamos a producir boveria para controlar broca. Y digamos que ellos empezaron a producirla, pero como no tenían los conceptos de microbiología, empezaron a inocular patógenos y eso se volvió pues como un problema. Y digamos que de parte de eso empezaron a surgir muchas empresas que sí cumplían con los estándares pues como de calidad. Eso es de la experiencia pues personal que yo conozco y como el acercamiento que hemos tenido pues como en este aspecto. Ya. Y ahora, en función del tiempo, ya como para ir cerrando, voy a ir para las últimas preguntas, que justamente están dirigidas a la parte de biocontrol para la parte pecuaria que dejaron, que es uno que al utilizar hongos para controlar las garrapatas, si se ha observado algún efecto no deseado en los animales, y también que cuánto tiempo dura el producto en el ambiente. Bueno, perfecto. No, no hemos observado ningún efecto negativo sobre los animales. De hecho, la ventaja que tiene este producto es que no tiene tiempo de retiro ni en leche ni en carne, no genera pues afectación en ninguno de los aspectos y no se ha observado pues como ninguna anomalía en los bovinos que se han hecho las evaluaciones. ¿Cuál era la otra pregunta? Qué pena. No, que decían que se observaba resultados luego de ya en 7 días y que en función a eso, que cuánto tiempo aproximadamente dura el producto en el ambiente. Ah, bueno, listo. Nosotros recomendamos 5 aplicaciones cada 8 días. Después de esas 5 aplicaciones, digamos que hay que seguir realizando aplicaciones cada mes, cada 2 meses, ya según pues como la incidencia de las garrapatas que usted tenga. Pero en los 5 días se ve la reducción del 65%, que era lo que les mencionaba. Eso teniendo en cuenta que nosotros solo hicimos la evaluación con el producto de nosotros y nosotros integramos otras estrategias como los extractos, otras estrategias de control, seguramente va a ser mucho más efectivo. Ya. Y el producto se aplica directamente sobre el ganado. Sí, se aplica sobre el ganado y se aplica sobre las praderas, porque como la garrapata tiene un ciclo completo, hay que hacer la aplicación sobre ambos. Ya. Y ahí creo que ya estaríamos cubriendo todas las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Dejan en el chat. A ver. No, parece que no. Así que ya en función del tiempo ya nos estamos acercando a las 21 horas en Paraguay. Les agradezco a todos los disertantes por su tiempo y por sus charlas, estuvieron muy interesantes. Y creo que les pasaría la palabra a Andrés para ir finalizando. Muchas gracias, Matías. Sí, de vuelta, gracias a todos los disertantes porque sé que tenemos diferencia horaria con Paraguay. En algunos lados ya son casi las 10 de la noche. Y les agradecemos por compartirnos sus conocimientos. También vamos a estar contactándonos con ustedes para las preguntas que llegaron a quedar pendientes. Entonces, posteriormente le vamos a estar enviando también las preguntas y el certificado de esta disertación. Así que les agradecemos. Y les seguimos esperando para que sigan participando en las diferentes actividades que vamos haciendo desde el Departamento de Biotecnología,
que es un departamento dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Así que nos vamos a volver a encontrar en otra actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Un saludo para todos. Sí, Chao, chao. gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Muchas gracias Muchísimas también. Saludos. Buenas noches. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.